Bueno, entonces dice el siguiente problema. Usted conduce a su casa desde la escuela a 95 kilómetros por hora constantes durante 130 kilómetros. Entonces comienza a llover y baja la velocidad hasta 65 kilómetros por hora. Llega a casa después de conducir 3 horas y 20 minutos. ¿Qué tan lejos está su casa de la escuela? ¿Cuál fue su rapidez promedio? Muy bien. Entonces, aquí pues tenemos dos situaciones. Para saber qué tan lejos está la casa de la escuela, primero nos está diciendo de que, miren, definitivamente hay 130 kilómetros entre el trayecto, pero no significa que ese sea el total, porque dice que solamente durante esos 130 kilómetros aplicó 95 kilómetros por hora. ¿Sí? Nos está hablando de velocidad. Entonces, vean, ahí, como parte de datos para iniciar. Entonces, datos. Pero nos está diciendo entonces que hay una velocidad, en ese caso es una velocidad promedio, ¿sí? De 95 kilómetros sobre hora. Y los está recorriendo sobre un desplazamiento ahí de 130 kilómetros por hora. Lo que vamos a hacer con esos dos valores, aquí se va a colocar el símbolo y acá delta. Entonces, con estos dos datos podemos encontrar, recuerden, el tiempo, ese intervalo de tiempo que entonces va a tardar en ese primer trayecto. Entonces, vamos a determinar primero, pues ahí con la ecuación, con la ecuación del intervalo de tiempo. Entonces, lo coloco acá, miren. La ecuación de la velocidad promedio dice que es el desplazamiento dividido el intervalo de tiempo. Ahora, si yo quiero el intervalo de tiempo despejando de esa ecuación, obtengo que el intervalo de tiempo es igual al desplazamiento dividido la velocidad promedio. Entonces, esa es la ecuación que voy a utilizar. Entonces, ahora me voy a la solución de esa ecuación. Bueno, entonces eso lo hago sustituyendo los datos que ya tengo. Entonces, el intervalo de tiempo entonces será, ¿cuál es el desplazamiento? ...130 kilómetros, ¿verdad? Solo, aquí le coloqué kilómetros por hora a ustedes. Ahí, 130 kilómetros. ¿Y la velocidad promedio cuál es? 95. 95 kilómetros. 95 kilómetros. Bueno, entonces, vamos a encontrar allí kilómetros por hora. Se nos van a eliminar los kilómetros y la respuesta nos va a quedar en horas. Entonces tenemos 130 dividido 95. ¿Cuánto nos da? 1.37, profe. Muy bien, 1.37. Entonces, esto se refiere a horas. Entonces, ojo, eso quiere decir que, miren, de esas 3 horas y 20 minutos, entonces recorrió 130 kilómetros en 1.37 horas. Menos de la mitad, si se dan cuenta, ¿sí? Menos de la mitad. Entonces, solo amo ahí, porque aquí tenemos minutos. Esos 20 minutos vamos a convertirlos a horas. Es 20 minutos por. Para eliminar minutos lo coloco abajo. Arriba nos va a quedar horas.
y mi factor dice que una hora tiene 60 minutos. Entonces, por favor, dividan ustedes 20 entre 60. 0.33, profe. 0.33, vale. A ese 0.33 le vamos a sumar las 3 horas que hay aquí. ¿Sí? De tal manera que entonces, en total, nos está hablando de 3.33 horas. O sea, esto fue lo que se tardó para llegar a casa. Ahora, aquí sabemos de que el primer trayecto le tomó 1.37. En base a eso, nosotros vamos a encontrar entonces un intervalo de tiempo nuevo para la siguiente parte que vamos a hacer. Entonces, vamos a encontrar, les digo, un intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo lo vamos a tomar entonces con el tiempo que nos estás diciendo que está tardando en total, 3.33 menos el tiempo que nosotros encontramos en el primero, 1.37. Pues 3.33 menos 1.37. 1.96. Muy bien, 1.96 horas, ¿sí? Entonces, mi nuevo intervalo de tiempo es horas. Ahora, para eso dice, entonces comienza a llover y baja la velocidad hasta 65 kilómetros por hora. Entonces, aquí conocemos una velocidad promedio. Entonces, la velocidad promedio nos dice que es de 65 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que voy a calcular entonces con esos dos datos? Tengo intervalo de tiempo y tengo velocidad promedio. ¿Qué voy a calcular? La distancia. La distancia. Lo único que aquí se llama desplazamiento, porque estamos hablando de velocidad. Entonces, el desplazamiento va a ser la velocidad promedio por el intervalo de tiempo. Esa es la ecuación que vamos a utilizar y entonces ahora vamos a sustituir. Entonces, el desplazamiento es igual a, miren, velocidad promedio nos dice que es 65 kilómetros sobre hora. Eso multiplicado por el intervalo de tiempo que encontramos que era de 1.96, que entonces fue el tiempo que tardó manejando a esa velocidad. Entonces hacemos la multiplicación de 60. Entonces, había dicho, ¿verdad? Que quedábamos aquí entonces la velocidad promedio, que es 65 kilómetros sobre hora, por el intervalo de tiempo que habíamos encontrado de 1.96. Se hacía la multiplicación y eso nos daba 127.4. Entonces, ahí tenemos, chicos, esa distancia. Ahora, ¿para qué nos va a servir eso? Para responder a esa pregunta del inciso A. Entonces, vean, ¿qué es lo que pregunta el inciso A? Dice, ¿qué tan lejos está su casa de la escuela? Entonces, sabemos que primero recorrió 130 kilómetros a una velocidad de 95 kilómetros por hora. Y luego, ahorita que calculamos, entonces nos damos cuenta que a esa velocidad de 65 kilómetros por hora, recorrió entonces 127.4 kilómetros, que es el resultado de la multiplicación de 65 por 1.96. Entonces, eso lo vamos a sumar. Entonces, ¿cuánto nos da? 257.4 o 40. 257.4. Entonces, eso quiere decir
de que entonces dice, ¿qué tan lejos está su casa de la escuela? Entonces, la casa está a 257.4 kilómetros de la escuela. Vamos a escribir, la casa está a 257.4 kilómetros de la escuela. Ahí ya respondimos el inciso A, pero hace falta el inciso B, que nos dice la rapidez promedio. Bueno, entonces, rapidez promedio, entonces vamos a tomar aquí esta distancia. Ahora sí le vamos a llamar distancia, ¿sí? Esta distancia que nos está dando ahí, que es lo total de kilómetros que hay, es la distancia, entonces va a ser de 257.4 kilómetros. Y el tiempo total que se hizo, aquí lo encontramos, 3.33 horas. Entonces vamos a encontrar la rapidez, que les había dicho que como ecuación, entonces íbamos a utilizar R igual a distancia dividido tiempo. Sustituimos entonces y vamos a obtener que la rapidez es igual. Distancia es 257.4 kilómetros. Y dividido el tiempo, 3.33 horas. Bien, entonces, ¿cuánto es 257.4 dividido 3.33? 77.3 o 30. 77.29, profe. Sí, pero sí coincido con la respuesta. Aproximado, sí, punto 3 o punto 30. Y como no nos debe hacer falta la unidad de medida, entonces kilómetros por hora. Bueno. Respondiendo entonces a ese inciso, que nos pregunta por la rapidez promedio, entonces, la rapidez promedio es de 77.3 kilómetros por hora. Allí está. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, este problema incluyó varias situaciones que resolver para poder responder ahí a lo que nos preguntaba. Entonces, normalmente pues se van a encontrar problemas de este tipo, ¿verdad? En donde no solamente se va a hacer un cálculo y hay que relacionar las diferentes variables, diferentes elementos y datos que tenemos para poder dar solución. ¿Estamos claros con la solución de este problema o hay alguna duda? Profe, la única duda que tengo es de que ¿por qué restó 1.37 a 3.3? Porque el problema nos estaba diciendo, dice que, lo voy a leer, usted conduce a casa desde la escuela a 95 kilómetros por hora constantes durante 130 kilómetros. Entonces, primero hicimos para encontrar cuánto tiempo se tardó entonces en esos 30 kilómetros a esa velocidad. Y encontramos que se tardó 1.37 horas. Ahora, sí. Entonces comienza a llover y baja la velocidad hasta 65 kilómetros por hora. Ahí punto. Entonces dice que llega a casa después de conducir 3 horas y 20 minutos. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que desde que inició el viaje, desde la escuela, se tardó 3 horas y 20 minutos, es decir, 3.33 horas. De esas 3.33 horas, en la primera parte que nos estaban diciendo de 130 kilómetros, se tardó 1.37. Entonces yo quería saber cuánto se había tardado en la otra velocidad. Por eso fue que le resté al total de tiempo que tarda su viaje, le resté el tiempo que habíamos encontrado de la primera parte que correspondía a la velocidad de 95 kilómetros por hora. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, bueno. La primera parte de la hoja de trabajo dice elaborar un mapa mental sobre rapidez promedio, velocidad promedio y aceleración promedio.
Esos fueron los conceptos que ya vimos ahí. Lo pueden hacer en ese espacio, ¿verdad? Y luego tenemos la segunda parte que dice problemas. Si se dan cuenta, hay 7 problemas. Eso quiere decir que el mapa mental solo vale 3 puntos. El mapa mental vale 3 puntos y 1 punto por cada problema. Esto es sobre rapidez y velocidad. Entonces, hay 7 problemas. Dejo abierto ahí el espacio para que ustedes puedan elegir un problema a resolver. El 6. El 6. Muy bien. Entonces, dice el problema número 6. Que una bola que rueda por el piso se mueve desde 1.6 centímetros hasta 8.3 centímetros durante el intervalo de tiempo desde 2 segundos hasta 10.2 segundos. ¿Cuál es su velocidad promedio? Entonces, la pregunta acá primero debe de ser, ¿cuáles son mis datos para resolver ese problema? Recuerden de que estamos trabajando esta estructura, ¿verdad? Entonces, los datos. Entonces nos dice, miren, allá nos está hablando que hay un X1 de 1.6 centímetros. Un X2 de 8.3 centímetros. Ese 1 y 2 es el equivalente a decir una posición inicial, una posición final, ¿verdad? X1, X2. Y lo mismo con el tiempo. Dice que hay un tiempo 1, o sea que el objeto está partiendo en un tiempo 1 de 2 segundos. Y finaliza en un tiempo 2 de 10.2 segundos. Lo mismo, ¿verdad? Ese 1 y ese 2 significa entonces que hay un tiempo inicial y un tiempo final. Y nos pregunta cuál es la velocidad promedio. Entonces, ecuación. Entonces, ¿qué ecuación tenemos para la solución de este problema? Como nos está hablando de velocidad promedio, entonces sabemos que la velocidad promedio es el desplazamiento dividido el intervalo de tiempo. Pero si se dan cuenta en este problema tenemos los dos valores, o sea que esto lo vamos a dejar entonces como velocidad promedio igual. Vamos a decir, miren, la posición final menos la posición inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces ahora vamos a la solución de esa ecuación. Entonces eso lo hacemos sustituyendo los datos que ya encontramos. Entonces velocidad promedio es igual. Entonces posición final. Miren, posición final es X2 y X2 es 8.3 centímetros. Entonces aquí 8.3 centímetros. Menos, ahora posición inicial, miren, es X1 y X1 es 1.6. 1.6 centímetros. Ahora en la parte inferior tenemos ahí el intervalo de tiempo, ¿verdad? Entonces, tiempo final. ¿Cuál es el tiempo final? $10.2. 10.2 segundos. Menos el tiempo inicial, que es 3.0 segundos. ¿no? 2. 2 segundos, profe. Sí, 2 segundos. Entonces acá, primero vamos a resolver cada una de las operaciones que tenemos tanto en el numerador como en el denominador. Entonces ahí decimos 8.3 menos 1.6. Eso es. 6.7. Muy bien. Y ahí tenemos centímetros.
Ahora abajo, 10.2 menos 2, eso es 8.2 segundos. Ahora vamos a hacer la división, entonces. 6.7 dividido 8.2 y eso nos va a dar la velocidad. Nos da un valor aproximado de 0.82 y miren qué unidades de medida tenemos. Centímetros sobre segundos. Entonces, la respuesta dice, ¿cuál es su velocidad promedio? Entonces, vamos a decir su velocidad promedio es de 0.82 centímetros sobre segundo. Y ahí está. ¿Estamos claros o hay alguna duda? Todo claro, profe. Muy bien. Entonces, así estamos, así es como ustedes pues van a resolver estos problemas. Si tomen bastante en cuenta decía, tomen bastante en cuenta la cuestión de seguir la estructura, ¿verdad? Si ustedes siguen la estructura, datos, ecuación, solución, respuesta, lo más seguro es de que van a llegar a la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Puede ser de que en algunos problemas ustedes encuentren algunas conversiones. Recuerden de que en física pues es fundamental saber convertir y eso pues ya lo trabajamos, ya no es nuevo que vaya a venir. Entonces así pues vamos a estar finalizando con la clase de física y deseo que tengan un excelente día a los que ya no veo y a los que sigo viendo pues a conectarse a la siguiente clase, ¿verdad?